Hola, hoy les explicaré cómo realizar un analizador léxico utilizando el lenguaje de programación Python. Antes de comenzar, es importante que si no tienen instalado en su entorno de desarrollo, que en este caso es Visual Studio Code, instalen la biblioteca Apply, ya que es necesaria para realizarlo. Apply es una biblioteca de Python que se utiliza para la creación de analizadores léxicos y sintácticos. Esta biblioteca existe en otros lenguajes más conocidos o antiguos como C o C++. En nuestro caso utilizaremos la librería LEDS, ya que es la que está diseñada para realizar el analizador léxico. En este caso, importamos esta librería y la renombramos como LEDS. Para este analizador definiremos dos listas al principio que nos servirán para guardar los errores léxicos y una descripción de los mismos. Es importante mencionar que puedes utilizar cualquier estructura de datos que te parezca conveniente. En mi caso me parece más fácil utilizar las listas, por eso es que vamos a ver más listas en este código. Es bastante fácil de realizar el analizador, son alrededor de 200 líneas de código. Y bueno, también es necesario declarar una variable que es una lista. En mi caso se llama tokens. Esta lista contendrá todas las palabras reservadas, identificadores que tenga nuestro lenguaje. En mi caso definí pues que los identificadores eh, se llamarán ID, el número hace referencia a los enteros, real a los flotantes o dobles como en otros lenguajes. Y bueno, aquí es importante que definamos todos los tokens que identificará. La lista pues es bastante larga. Y posteriormente tenemos que definir algunos tokens como expresiones regulares o utilizando este tipo de asignación. En este caso, ignore hace referencia a los espacios porque nuestro código fuente eh, contiene también espacios para la programación. Entonces, esto no es útil para el analizador, por ello los debe de ignorar. Antes de analizar esto, es importante que conozcamos qué es una raw string o cadena cruda. Eso significa que los caracteres de escape dentro de la cadena se interpretan de manera literal, en lugar de que tengan un significado especial. Eso es importante ya que si nosotros no escribimos esta R después del igual, Python le puede dar un significado especial. Nosotros queremos que literalmente el token de suma sea un más, por eso es que lo definimos de esta forma. No todos los operadores requieren de la R, pero sin embargo les recomendaría que lo hicieran para que no existiera ambigüedad al momento de hacer el análisis léxico. Y bueno, tenemos aquí el token de sum. Comenzamos con la diagonal invertida para los operadores aritméticos y escribimos el más. En el igual no es necesario la diagonal invertida. Por ejemplo, nosotros el igual para la comparación está compuesto por dos signos igual continuos. También tenemos un token para incrementar en uno una variable, en este caso sería el más más. Eh, También es bastante potente la librería, nos permite utilizar algunas expresiones regulares, por ejemplo, ese símbolo que lo utilizamos para el for, es necesario que lo escribamos dos veces, por lo que también lo podemos definir de esta forma, escribir el símbolo y entre corchetes escribir un 2. Esto hace referencia o es lo mismo a escribir T for igual a R, nuestra diagonal invertida, y los símbolos de esto es lo mismo que esto. Tú lo puedes definir de la forma
que te parezca más adecuada. Sin embargo, no todos podemos definirlo de esta forma. Esos, si ustedes observan, son para los operadores y caracteres como los paréntesis, corchetes. Y estas cosas necesitamos definirlas mediante métodos. Por ejemplo, tenemos el método para la cadena. En nuestro caso, nuestro lenguaje requiere que cuando escribas una cadena, lo hagas de la siguiente forma. Que comiences con un, ignoren el signo de gato del comentario, que lo hagas de esta forma. Espera un signo de gato al comienzo, eh, el contenido de la cadena y un signo de gato al final. En este caso, yo utilicé una expresión regular para definirlo, donde digo que forzosamente tú tienes que comenzar con el signo de gato. Esto contenido pues puede ser cero o más caracteres y que busque el signo de interrogación quiere decir que busque la mayor cantidad de coincidencias. Y bueno, regresando a lo que les comentaba hace un momento, es necesario que definamos la expresión regular, recibimos como parámetro un token, definimos que su tipo es cadena y lo regresamos. Lo mismo podemos hacer para el if. En este caso, el token se llama así y no es necesario definir una expresión regular, solamente decir que es if y que su tipo también if y regresamos este token. Y de nuevo les comento, no todo se puede manejar de la misma forma. Entonces, también definí un método para saber cuáles son los identificadores. En este caso, nosotros tenemos una expresión regular donde nos dice que acepta eh, cualquier perdón, cualquier carácter de la A a la Z, minúscula o mayúscula. Y tenemos varios if. Por ejemplo, si el valor es begin, pues el tipo es begin. Si el valor es end, el tipo es end. Esto va a variar de acuerdo a las palabras reservadas y identificadores que tengas en tu lenguaje. Por ejemplo, una palabra reservada en nuestro lenguaje es true. Entonces, que identifica un token. El código fuente identifica la palabra true, ese token va a ser de tipo true. ¿Ok? Y aquí seguimos definiendo comentarios, más. El más es el identificador perdón, es el operador de asignación para incrementar en uno. Es importante también que consideramos que el análisis lo hace de arriba hacia abajo. Entonces, sí es importante que definamos antes cómo es que nosotros manejamos los números reales. Recordemos que los números reales pues son aquellos que pueden ser números enteros, también pueden ser números decimales. Entonces, sí influye que primero esté este método acá arriba, que es el que identifica los enteros, porque va a identificar enteros antes que números reales. Entonces, mi recomendación es que antes aparezca este método. Estas son las expresiones regulares que lo identifican. En este caso, nosotros casqueamos el valor, pero en el análisis léxico aún no es necesario. En la tabla de símbolos, que es para el análisis sintáctico y semántico, es donde sí es necesario que guardemos el valor de las variables. Tenemos también un método que nos ayuda a identificar los errores, es decir, aquellos eh, elementos que no identifican nuestro lenguaje. Por ejemplo, nosotros no identificamos variables que tengan o comiencen con el signo del porcentaje, el ampersand. Eso lo defines tú, de acuerdo al lenguaje como lo he diseñado. Y bueno, aquí cuando no encuentra una coincidencia, lo que hace es que concatena en la lista esta cadena. Esto es una cadena, ya que dice que hay un símbolo no válido
nos da el valor, es decir, qué token no identifico, porque al final recibe un token. Para el lenguaje sí es un token, pero para nosotros no. Entonces, por ejemplo, imaginemos que, mm, como les comentaba, aquí no identificó, por ejemplo, el símbolo del euro porcentaje. Entonces, eso es lo que nos va a devolver. Y nos va a devolver la línea. Es importante que nuestro entorno que tengamos para desarrollar código, porque estamos haciendo el compilador, nos diga en qué línea ocurrió el error. ¿Ok? Y aquí este método ya no tiene la librería, no es necesario que lo hagas tú, en donde dice que va a pasar al siguiente para hacer el análisis. Aquí es donde realmente se lleva a cabo el análisis, ya que nosotros aquí es donde construimos el analizador léxico. Esto en español quiere decir construir analizador. Y bueno, tenemos que declarar una variable que sea igual a let's. Let's, recordemos que es el nombre que le dimos a la librería que importamos. Y tenemos que llamar al método let's. Esto se podría llamar diferente. Tú le puedes poner analizador let's. Sí, analizador let's. Obviamente aquí marca un error porque esta variable la utilizamos más adelante. Entonces, tú la puedes llamar de la forma que sea. Solo es importante que sea igual a esto. Si tienes algún problema de recursividad infinita, porque la librería hace el análisis mediante recursividad, pilas, autómatas, finitos, deterministas, es porque algún token no está bien definido y hay ambigüedad. Y bueno, tenemos que también hacer un método para llevar a cabo el análisis del código fuente. En este caso, todo el código fuente es una cadena. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que llamamos a Letzer, que es nuestro analizador léxico, y recibe un input, una entrada. A ver, y definimos otra lista, se llama tokens, ahí es donde vamos a guardar todos los tokens clientes. ¿Ok? Vamos a iniciar el número de línea en 1. Es importante que tú definas dónde va a comenzar, por lo general siempre es en 1. Y tenemos un for. Recordemos que el for en Python recorre todos los elementos, entonces decimos que con top vamos a recorrer todo lo que tenga el Excel. Entonces, antes de guardar los tokens, a mí me pareció también prudente guardar la columna para saber en qué línea y qué columna sucedió el error. Y también se identificó el token. Entonces, vamos a declarar una variable que se llama columna y le vamos a concatenar esto. Esto nos regresa con ayuda de los métodos que tenga la librería el valor de la columna. Y en la lista de tokens vamos a concatenar el valor del token, el tipo, recordemos que guardamos también el tipo, la línea de la columna, la línea de la fila perdón, y la columna. Y regresamos los tokens. Y bueno, ahora vamos a probar este mini código en consola para ver que sí funciona. Y bueno, tenemos aquí algunas palabras reservadas. Ahorita el código no tiene tanto sentido porque es con fines pedagógicos, entonces pues vamos a correrlo. Y como vemos, sí está funcionando. Y bueno, lo que tenemos aquí que analizar es si realmente está funcionando bien. En este caso, por ejemplo, el igual, que es en nuestro lenguaje es asignación, 5 es un íntegro, entonces un número, área no es una palabra reservada ni nada por el estilo. Entonces, sí, sí lo está identificando bien. El asterisco es multiplicación, nos dice en línea y nos dice columna. Entonces, como podemos ver, esto
Posteriormente lo podrías guardar en una tabla. Nosotros tenemos también una interfaz que en la serie de videos lo iré explicando más adelante. Y bueno, así de sencillo y de fácil es hacer un analizador léxico en Python. Se puede reducir bastante. Tenemos algunos comentarios aquí en el código para que sea más fácil entenderlo. ¿Ok? Y bueno, si tienes alguna duda, comentario, lo puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios para responder. Bueno, pues sin más que agregar, esto sería todo.